Vamos a continuar acá. A ver, yo voy a ordenar este panel. Primero le voy a dar un besito a usted. ¿Cómo está? Hola. Mira, usted, Hernán Calderón, usted sabe, se pone aquí en esta esquinita, ahí. Y usted un poquito más acá, en su vaso. Y yo acá, y ahí estamos perfecto. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de tenerlos y, por supuesto, vamos a conversar de un tema que está, pero muy preocupante por una parte y ojalá que se solucione prontamente, que tiene que ver, ¿cierto?, con la ley corta que se está proponiendo para el tema de las ISAPRES y finalmente en cómo vamos a quedar el sistema de salud, ¿cierto? Partamos, Hernán, conversando un poco del nacimiento, también un poco el tema de las ISAPRES, porque yo creo que para tocar este tema también hay que hacer un análisis del sistema ISAPRES, desde cómo nació y de lo poco legalizado que ha sido desde siempre, como mal hecho desde el principio, al parecer. Conversemos de estos temas. A ver, yo creo que no soy contrario a que haya salud privada. No. Lo que sí necesitamos es que esto esté regulado y que no esté de la manera como es hoy día, donde predomina la opinión de los prestadores de servicios y de las ISAPRES, donde no hay control de precios en comparación con lo que es la salud pública o los costos reales. En segundo lugar, los aumentos unilaterales de planes y programas que han sucedido año a año, que no ha habido control. Pero también tiene que ver con que no ha habido voluntad política para legislar. Segundo, tenemos un regulador que tiene atribuciones y no sabe cómo aplicarla y tiene temores de aplicarla. Y esto es lo que nos ha llevado a esta crisis. Pero además tenemos que han tenido que intervenir, ya que los políticos y las autoridades, como la superintendencia, no han sido capaces de aplicar. La Corte Suprema ha tenido que venir a pronunciarse y decir, ya que usted no legisla, legislo yo entonces. Sí. Y ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Tu visión, Victoria? Mira, lo que sucede, hablando un poco de la génesis. Sí, exacto. Lo que sucede es que aquí creamos seguros individuales de salud y ese seguro individual después tratamos de que fuera seguridad social. Entonces, en forma, yo diría, no fue como surgió el sistema. El sistema se intentó que los seguros privados, que fueran unos seguros individuales, quisiera generar cierta protección y financiera a las personas, pero lamentablemente en el transcurso de los años se vio la necesidad obviamente de incorporar variables, yo te diría, como de solidarizar los riesgos de las mujeres por el tema de la maternidad entre todos, o cómo solidarizamos mejor los riesgos, los mayores costos que tenemos en la vejez entre todos. Entonces, ¿cómo hacemos que seguros individuales de salud funcionen en una lógica social donde como sociedad estamos diciendo que deberíamos ser realmente apalancar los gastos de todos cuando estamos más vulnerables en salud? Y eso yo te diría que es donde se genera el conflicto. Y mira, yo creo que se han generado muchas regulaciones en el tiempo, pero fueron regulaciones que no fueron lo suficientemente profundas. Claro. Y estas regulaciones deberían haberse generado siempre en el legislativo. Y creo que uno de los problemas es que después del fallo del Tribunal Constitucional del 2010, exacto, que lo conversamos, lo conversamos en el programa anterior, después de este fallo, nunca se generó la ley que hoy día estamos obligados a conversar. Sí. Pero ¿sería necesario crear la ley? De todos modos. Sí. De todos modos. Desde mi punto de vista, lo que tenía que haber prevalecido con el fallo del Tribunal Constitucional era que la autoridad, la entidad reguladora, tenía que haber inmediatamente aplicado lo que había dictaminado el Tribunal Constitucional y haber informado y haber instruido a las ISAPRES de aplicar esas tablas no discriminatorias. Eso es lo primero que debió haber hecho la superintendencia y se demoró 10 años. ¿Sabes lo que pasa, Hernán? Es que el Tribunal Constitucional derogó, como tú sabes, los factores de la tabla, pero mantuvo un par de artículos de la ley vigente, que es cuando te dice que no puedes modificar una tabla completa si no hay un cambio contractual.
Entonces, esa es la razón por la cual la superintendencia hoy día dice que no puede hacer esa modificación. Es que eso es parte de la discusión que hubo en el fallo de la Corte Suprema, en que claramente lo ordenado, lo fallado por la Corte Suprema no es solamente la parte donde tiene la obligación de cumplir con la tabla de factores y esta otra guinda que te había en la torta, en que se cobraba seguros también por los niños menores de 2 años, en consecuencia que estaban cubiertos por el GES. Eso es lo que dice la Corte Suprema en su fallo, que es por una persona, no es por todo, sino Bueno, que ella sí. lo generalizó, lo Sí, hizo claro, colectivo. sí, claro, Esa sí. es la particularidad que tiene. Sí. Es una persona la que presenta el recurso de protección. Y al llegar a la Corte Suprema lo interpreta y dice, no, pero esta persona no solamente es ella, son todos los que están afectados por esto. Ujú. Y ahí lo aplica y además hace presente este otro punto que también está en discusión y también es un cobro indebido. No, la ISAPRE no podía ir incorporado como carga a los menores de 2 años porque ellos estaban cubiertos, no tenía por qué pagar la familia por el niño de menor de 2 años. Eso porque estaba cubierto con un GES. Ese es un punto. Pero lo que la Corte Suprema también, dentro de estos, ordenó otras cosas. Por ejemplo, que la superintendencia investigara cuánto era el impacto que tenía la integración vertical entre la ISAPRE y el prestador de servicios. ¿Cuánto impacta en el precio del plan eso que hoy día es presente? Esa es una verdad. Lo tercero, que es una interpretación que es mal hecha por la superintendencia, en cuanto a lo que tú mencionabas, el tema de los planes. En el caso de los planes, el caso de aumento de plan unilateral y determinar de que el silencio es aceptación, eso es un fallo de la propia Corte Suprema que dijo que en los contratos el silencio no es aceptación. Y hoy día eso se aplica. Ahora, el problema es que ahí, disculpa. No, dale, Victoria. El problema es que ahí, por eso yo te digo, yo creo que acá lo que tenemos que hacer entonces es ir y conversar esto y tener este diálogo en el legislativo. Sí. Porque en el fondo ellos son los representantes. Y te digo eso, Hernán, porque el impacto de aplicar, digamos, sin tener una cierta sustentabilidad financiera, el fallo es tan grande para todos los cotizantes que estamos en el sistema ISAPRE y para el sistema en general, que por eso yo creo que hay que relevarlo al legislativo, porque ahí están nuestros representantes, nosotros elegimos a esa gente democráticamente, esperamos que representen Sí. nuestros O sea, intereses. pero digámoslo con claridad. La superintendencia cuando hace la tabla de factores en el 2019, ¿cuál era su primera obligación? Ordenar el cumplimiento. No lo hizo. Obvio. El No se hizo, superintendente no. Fernández, Patricio Patricio, Fernández, estuvo 22 meses y no hizo ninguna acción para que se cumpliera. Y- Gobierno del presidente ¿Por qué Piñera. pero por qué ese tipo de cosas, por ejemplo, se permitieron que no se hicieran, que no se aplicaran? ¿Por qué quedaron todos enmuteados? Porque hay un tema acá que tiene que ver con la génesis, lo que hablábamos, que finalmente si uno se hace un ejemplo de que es cuando tú sacas un seguro de auto y tú eres joven, ¿cierto? Y un cabro 20 años, padre 60 años, ¿ya? Y los dos sacan un seguro. Evidentemente va a costar mucho más el joven porque tiene más posibilidades de accidente, ¿cierto? Que el mayor. Le va a salir más barato al mayor que al joven, porque el joven va a tener más accidentes. Es la misma relación, pero estamos hablando de un seguro de auto, que se hace con la salud de las personas. Es decir, mientras más enfermo, mujer, con O sea, más... tiene más riesgo. Tiene más riesgo, por lo tanto, Sí. te cobro más. Desde la génesis está mal planteado. o sea, esa es la lógica que había que modificar. Exactamente. Eso es lo que había Exacto. que modificar. Eso Esto es. lo- Y eso es lo hay que dijo la- hacerlo en el legislativo. Exactamente. El tema ¿Estamos de es que acuerdo? hoy día estamos de acuerdo todos con eso, pero sabemos que es inaplicable el fallo. O sea, Porque yo ¿qué va digo que qué va a sí. pasar con ese Carlita, fallo? Tú no, dices no, que no sí, estoy pagar de acuerdo. toda Yo esa digo, plata... Mira, probablemente para las ISAPRE ellos dicen, mire, yo no tengo cómo responder ante esto. Eso es lo que ellos están, ese es el discurso que ellos tienen.
es muy simple. Llevar el sistema al colapso, porque sabe que en el colapso alguien va a venir a la salvación y va a entregar los dineros Por para que supuesto el que sí. sistema no colapse. Las ISAPRES lo que quieren es el colapso, porque esa es su única salvación. Pero yo creo que hay cosas que hay que hacer. No hablemos con los empleados, le dije yo a la ministra. Hable con los dueños del fondo. Con los dueños de Los las ISAPRES son los empleados de los holdings que son prestadores de servicios. Y es cosa de mirarlo. Es cosa de mirarlos quiénes son. O sea, cuando estamos hablando que hay que quebrar con salud, vamos y hablemos Claro, con la eso Cámara es lo que Chilena de la decía Construcción. Hernán, es pues. que ahí se hace la diferencia, ¿no? En decir, una cosa son los dueños de las ISAPRES y otra cosa son las ISAPRES. Claro, como la sistema. ISAPRE es como la colita del ratón, ¿no? Claro. A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista financiero, el fallo, si son los números que dijo Víctor Torres, O sea, yo creo si esos que si son. Ya, si es 1.400 millones de dólares, es 3.5 veces el patrimonio. Entonces, si nosotros hacemos quebrar a esas empresas, a esos roots, los vamos a dar vuelta y vamos a conseguir 400 millones de dólares porque ese es el patrimonio que tienen hoy día. Entonces, además, lo que a mí me preocupa es que como ya Bupa y United, que son empresas internacionales, generaron fueron al CIADI, ¿ah? Me preocupa que al final de esta vuelta nos encontremos con que quebraron el sistema por todo lo que está sucediendo, que se quiebra el sistema, se genera este colapso. Colapsamos el sistema público, nos quedamos sin nuestros contratos de salud y además tenemos esta potencialidad de que podemos ser indemnizados, que tenemos terminando indemnizando. Pero eso es a una esta mentira, gente. eso es un Entonces, engaño, Mira, porque son si el sistema quiebra, la realidad, no vamos si a el sistema recibir- quiebra, no va a nadie va a quebrar. recibir nada. Entonces, No como va a un quebrar engaño que se porque- les está diciendo a las personas, van a recibir algo. No van a quebrar, pero si quiebran tampoco desaparecen. No, mira. Que también es un punto. Hay temas que hay que resolverlo. Si una empresa de este nivel, o sea, digamos, si un ISAPRE que están en riesgo de quiebra y vemos que podría quedar un colapso, ¿hay formas de mitigar o de resolverlo? Sí hay fórmula. ¿Cuáles? La administración provisional, la intervención. Sí. La intervención. Que se intervenía, sí. ¿Ya? Sí. ¿Y tú creas el corralito? Sí, Todos sí. los que están adentro no entran más, sí. Segundo, le das liquidez al sistema de salud de los prestadores de salud, a las clínicas privadas. Que es ¿Quiebra el fundamental. sistema? No quiebra el sistema, porque el problema está ahí. Segundo, las clínicas privadas, el sistema de los prestadores de servicios, las clínicas privadas, Sí. el 60% atiende a los ISAPRE, el 40% a los del FONASA. Por lo tanto, el Estado Sí, tiene pues. mucho que decir en esto. Y según mi opinión, debiera haber una intervención si ellos siguen presionando para que colapse el sistema. Pero tú estás de acuerdo que no hay un peso del Estado para las ISAPRE. No, estoy de acuerdo, Estamos sí, de un peso. acuerdo. Ya. Y lo Sí, Estamos de segundo- acuerdo. Lo Sí, segundo, porque es no, que no, también eso es tenemos que hacer un impresentable. razonamiento. Las utilidades que han salido de las ISAPRES, que las tuvieron que... Han sido 2 años en que han tenido pérdida o no han tenido utilidad. Las demás Las siempre de, ganan. las de la pandemia. En la pandemia. en la pandemia pero estuvieron muy mal, pero anteriormente después siempre tuvieron. No, en la pandemia, Los perdón, dueños- ganaron. En la pandemia ganaron Pero- muchísimo Mira. y después se notó la pérdida porque El- tenían que atender a toda la gente que no se atendió en pandemia. Las utilidades que ellos ganaron durante, ¿cuánto? 30, 40 años, no sé cuántos años, ya a mí se me olvida la cantidad de años que ellos están. Las utilidades que obtuvieron fueron retiradas por los dueños. Sí, y no vuelta a invertir. El sistema las tomó, sacó las plata. ¿Y qué es lo que sucedió? Los holding, ¿qué es lo que crecieron? Los prestadores de servicios, que eran los dueños de la ISAPRE. Ahí están las plata. Por lo tanto, para mí es más fácil que el gobierno converse, no con la ISAPRE, sino que con los holding. Que vaya a hablar dueños, con claro. Bupa. Sí. Claro, que hable con Nexus, O sea- que hable con la Cámara Chilena de la Construcción, con Betia. Si no estamos hablando, si son los principales, aquí están metidos también los principales holdings que administran las principales empresas del país. Por lo tanto, si ellos quieren seguir teniendo salud, estar en el sistema como prestadores de servicio, yo creo que hay su forma. Que el Estado la ley tiene una parte positiva, fortalecimiento del FONASA. Me parece tremendamente importante que haya un seguro complementario del FONASA y que además, como hay algunas clínicas y algunos prestadores y seguros, están dando el seguro catastrófico, lo cual aumenta la protección y quedas como en la misma situación que estás con la ISAPRE. Pero las personas No, muy no, enfermas no les van a dar el seguro. No. No van a tener seguro. Las personas de mayor riesgo
de alto riesgo. Por eso se está buscando que FONASA sea el que le dé el seguro complementario. Sí, pero el seguro complementario... Pero no te abarca, está- no te abarca lo... El seguro ese es el complementario está Porque- pensado, o sea, a ver, los seguros complementarios tú sabes que tienen un primer piso y un segundo piso. El segundo piso, que es el seguro copago, Sí. es un seguro donde tú vas a apoyarte una protección que ya tienes. El problema es que no estamos conversando en mejorar la Ah. libre elección Total. de FONASA en el seguro primario. Entonces, cuando tienes el seguro complementario, por ejemplo, día cama, 4.000 pesos es lo que cubre hoy día el día cama. Si yo no agrego en la primera parte por lo menos unos 200 o 300 mil pesos de seguro de base, las personas con ese seguro complementario van a seguir pagando los 4.000 pesos de cobertura y van a tener que pagar el La 98% de diferencia. Entonces, hoy día hay una cobertura distinta en las ISAPRES. Toda esa gente que pase al FONASA no va a tener la misma protección en lo No, importante, no. Bueno, que es la, eso lo- que es ese- la ese- hospitalización. Entonces, Obvio. ahí Ese es todavía el no hay que ejercicio de- mirarlo. Hay ese que es el FONASA mirarlo. no lo ejercicio. cubre, porque FONASA hay cosas que no las cubre Sí, y sí. obviamente por Mira, eso vaya a No los cubre privados. pabellones, Lógico. no cubre insumos, no cubre medicamentos Obvio. y en intervención Es quirúrgica. Por eso. la preocupación que tienen las organizaciones que ven a los enfermos como enfermedades catastróficas, Pero- enfermedades raras que tienen un costo altísimo. Sí. Estuvimos con ellos, yo estuve con ellos, estuve con la ministra, con ellos conversando esto, de qué manera dentro del proyecto se considera para que ellos queden protegidos, porque ellos necesitan una cobertura distinta. No Total. es la misma corriente que necesitan todas las personas. No, y nosotros también, hicimos un petitorio como Movimiento Ciudadano, porque tenemos mucha gente adulta mayor y que hoy día tiene GES activo, que el tema del GES no es menor, porque el GES tú sabes que lo damos, la ISAPRE lo da en una red, en la red pública se da en la red pública. Y tienes que partir de nuevo, porque hay problemas con el GES. Cuando las personas tienen un GES, se complica porque el diagnóstico y la consulta de especialidad tiene lista de espera muy alta. Exacto. Entonces, no pueden entrar a tiempo al GES. Si las personas que hoy día tenemos protección GES en las ISAPRES, Sí. no se nos dice, sabes que todo el trabajo, todo el tratamiento que tú ya tienes por el GES, te lo vamos a aceptar en la red pública, vamos a entrar a la lista de espera y partir de cero. Claro. Y eso es una conversación que no hemos logrado que la ministra nos dé una respuesta de qué va a pasar con esas protecciones y esas continuidades de tratamiento. Totalmente. No, Ahora, pero absoluto. conversando estas cosas, uno queda como que queda bien claro ciertas cosas que tienen que hacerse o no hacerse. Pero tú, Hernán, por lo que dices y por siempre tus palabras me llevan a pensar un poco como que ellos, las ISAPRES en sí, también están haciendo como una campaña del miedo Sí, para lo que, están haciendo. porque a través de eso, bueno, hemos visto que esas campañas son las que funcionan, al parecer. Entonces, Sí, como un poco como, la verdad que- finalmente, realmente, si ellos van al colapso, ¿va a pasar todo esto en realidad? O sea, yo creo que si se toman las medidas correspondientes, tú podrías administrar el sistema con una intervención y una administración provisional que puede hacer, que puede ordenar la superintendencia. Sí, Yo creo que lo puede hacer. Mientras se ordena, sale una ley correcta y que cubra lo que son todas las alternativas que se van a dar, porque no todos son iguales y lo que estás diciendo tú, especialmente eso, las personas mayores, cómo quedan protegidos, y cómo vamos a hacer la libre elección. La libre elección debe continuar, no es que se termine la libre elección, es una alternativa que tenemos. Muchos nos atendemos en la salud privada, pero por el derecho que tenemos a la libre elección. Entonces, creo que haciendo esas adecuaciones, sí. Lo que no podemos aceptar es este chantaje, porque este es un chantaje que están haciendo las ISAPRES. sí, a mí también, ¿sabes? Hay otro tema que nos tiene molestos y como su Movimiento Ciudadano sentimos que no hay nadie que tome el fierro caliente, como que nadie Claro. se hace cargo. La sensación es que, y por eso es que estoy preocupada, porque sí, nosotros vamos a generar una campaña de too big to fall, o sea, demasiado grande para caer. Sí. ¿Ya? Y si no lo toman, si el gobierno realmente no toma esa sensación de que sí puede ser demasiado grande para caer este sistema y lo deja hacer, si nadie se hace cargo de verdad y toma esta papa caliente, Sí. realmente podemos generar conflictos. O sea, ya hay gente que está viviendo el conflicto de no poder Lógico. reembolsar. Lógico. Exacto. Exacto. Entonces- sí, ya Y eso que ya es se un está problema viviendo. que está hoy día. O sea, hoy día está Sí, pues. pendiente cuando compra un bono o cuando se va a atender, que tiene que pedir un crédito
para pagar la cuenta y después ir a solicitarle que le reembolse la ISAPRE. Y la Sí. ISAPRE se le demora 3, 4 meses, 5 meses y más a lo mejor. Y es si por quiere. eso que es la urgencia. No, sí, De no hay ahí problema. sale la urgencia. La urgencia de tener este diálogo ya, rápido. Claro, la postura del presidente Gabriel Boric fue hace poco decir que él estaba abierto, digamos, a escuchar, ¿cierto? Distintas posiciones, no, resoluciones, la verdad, o sea, ideas para poder Pero- solucionar este tema, pero en el fondo, ¿de dónde tiene que venir esa solución? ¿Del gobierno? ¿De dónde? Del gobierno. Es iniciativa Claro, del entonces él gobierno. pasa la... Sí. Él pasa la, Claro. Claro, él pero- pasa la posta. Él pasa la posta, exactamente. Él pasa la Pero posta. tiene un problema. El proyecto que presentó, la verdad, es como seguir con el mismo, seguir otros 6 meses Sí. así, buscando una solución. Es dilatar. Cuando se perdieron 6 meses, hoy día dilatamos otros 6 meses Sí. más, pero además con una determinación que a mí me parece incorrecta. Pedirle que las ISAPRE evalúen cuánto es el monto, si el monto lo sabe. La superintendencia lo sabe con la propia información de las propias ISAPRE. Y por lo tanto no tiene sentido estar discutiendo esto. Si lo que tiene que buscar el gobierno es tomar la determinación. Este es el monto, esta es la propuesta de restitución. Si usted dice que no puede hacerlo, la intervención y se resuelve el tema y no hay más vueltas atrás. Sí, ahora- Y buscarle, lo que sí hay que hacer es avanzar. Yo creo que ese proyecto son 2. El Sí, tema de la ISAPRE hay es que separarlo. uno y el de FONASA es otro. Totalmente, Hay son que dos separar el temas Ahí proyecto está, de ley. eso De está- todos modos, sí. estamos de acuerdo. Hay que separar Sí, ese sí. proyecto porque ese proyecto desvía la atención La atención. de lo importante. Claro, es Exacto. verdad. Sí, totalmente. Entonces, ese proyecto tiene que separarse y discutirse separado. Eso es el tema. El problema son las voluntades. Y yo creo que ahí es donde estamos en el mayor problema. En el Parlamento no creo que haya las voluntades para resolver y atacar este problema en profundidad con esta espera de décadas en que no se hizo nada. Todos sabían que existía un problema, pero nadie lo resolvía. Y ahora estamos, digamos, creo yo que hoy día ya no se puede evitar, pero yo no sé hasta qué lugar, hasta qué profundidad va a llegar una ley de este tipo. Mira, yo creo que es interesante el 29, porque el 29 el Pleno de la Corte se va a pronunciar. Sí. Así es que ahí hay una señal, va a entregar alguna señal potente a los otros poderes del Estado. Sí. Yo espero que esto se resuelva. Ahora, para poder tener administración provisional, o para tener esto del capitalismo popular, que es la propuesta que está en la Cámara de Diputados, Sí. hay algo que tiene el proyecto de ley que no lo permite, que es que está eliminando los flujos de caja. Sí. Si no se maneja ese artículo, no hay administración ¿Qué significa provisional. exactamente Sí. eso? Lo eliminar que los flujos de sucede es que en el artículo segundo, inciso primero de la ley corta, caja? le da esta potestad a la circular de la Superintendencia de Salud para hacer inmediatamente todas las rebajas de los precios. Ya, sí. Y esto queda, por lo tanto, los planes de salud quedan, digamos, en desequilibrio financiero. Y el desequilibrio financiero, según los mismos cálculos de las autoridades, son 30.000 millones de pesos mes. Sí. Al segundo mes son 60.000. Claro. Si los dueños de las ISAPRES, los inversionistas, no ponen esa plata para manejar el flujo de caja, tú vas a quebrarlos en el corto tiempo. Mm. Entonces, ese artículo debe, si realmente lo que se quiere es tener continuidad del sistema ISAPRE con nuevas reglas, ese artículo es fundamental. Y eso hay que manejarlo para que puedan vivir en el tiempo, ya sea a través de un administrador provisional, a través de capitalismo Sí. popular, pero que sea la continuidad. Porque lo importante, Carla, acá es que la empresa continúe generando la cobertura y la protección que le entrega a las Pero- personas. Pero lo relevante aquí es que se cumpla con la tabla de factores. Ah, por supuesto. Porque mientras no se cumpla, sigue aumentando la deuda. Día a día va aumentando. Porque se está aplicando la tabla de factores que tiene la ISAPRE y no la de la superintendencia. Y por lo tanto, la diferencia sigue aumentando. Pero tú, o sea, todavía las personas están pagando, Sí, po. Es Si que, no a se- ver, no se les había- está cobrando todavía.
No, ¿Se ha Sí, aplicado? pues, sigue, A ver, pero espérese. sigue cobrando todo. Espérese. Espere, dejemos este tema que está muy entretenido hasta acá. Vamos a tener que hacer una pequeñísima pausa, pero antes yo quiero... Queremos sumar, por supuesto, a nuestro panel a Cecilia Valdés, sí, secretaria de Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias. Entretenida con la conversación de ustedes. ¿Estabas escuchándolo ya ahí en los camarines? Sí, sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con este debate tremendo que nos acalora a todos, la verdad. Y cuando nos fuimos a esta pausa, estos dos chicos se quedaron conversando situaciones, tipos de salvatajes quizás que se han propuesto, ¿cierto? Para salvar finalmente a algunos a la ISAPRE, cosa que terrible. Cuéntanos, Hernán. Bueno, hay muchas formas de poder resolver este entuerto que no es provocado por los usuarios, sino que fue provocado por los gobiernos. Estamos hablando, todos los gobiernos Pacha son responsables, ¿eh? Totalmente. Todos. Sí. Y especialmente las autoridades que estaban en la superintendencia que no aplicaron la legislación y sus atribuciones. Ese es claro. Los últimos dos, uno podría decir que los dos miraron para el techo y se quedaron ahí paralogizados. Pero creo que en soluciones, hay soluciones. Como te digo, la primera desde nuestro punto de vista es la intervención. Eso resolvería el problema para el funcionamiento. Hernán, a ver, vamos del para que la sistema. gente entienda en la casa. Porque a veces nosotros hablamos acá y como que la gente lo entendiera y quizás no. Una intervención, ¿qué significa? Que hay un administrador provisional que nomina la superintendencia y interviene, y él es el que empieza a administrar la ISAPRE para poder darle continuidad Ya. y resolver los problemas que Es como vienen una ahí. persona que como que entra y ordena económicamente toda la Exacto, situación que está. y Es un no, y ente lo que- externo. Y lo que busca es darle continuidad al sistema, no que quiebre. Claro, Claro. es precisamente para eso, es Para para, eso. evitar... Es para evitar la quiebra. O sea, Para evitar. pero lo interesante de la intervención... mientras se buscan las soluciones para darle viabilidad al sistema. Claro, lo interesante de la intervención es que obviamente los dueños, o sea, pierden, porque están Claro. intervenidos, pierden Claro, su por patrimonio, supuesto. o sea, Sí. en el fondo las ISAPRES estarían perdiendo, los dueños estarían perdiendo ese negocio. Exactamente, Ah, sí. eso Y es. esta situación de intervenir ha pasado en... Sí, ha habido bancos, Claro, por intervenidos, eso. ha habido de todo. Ejemplos así potentes que nos podamos Sí. recordar, Hernán. Sí, no, hubieron bancos. El Banco Chile estuvo Sí, intervenido estuvo en intervenido. su momento cuando con Javier Vial quebró. Y La más vida, ¿no? Claro. la más vida. Más Más Vida vida, también. más vida fue Ah. intervenida cuando estaba quebrado y tuvo ese problema y estuvo intervenida y después se traspasó a Nexo. Y se creó la nueva ISAPRE que hoy día está funcionando en base a la administración que se hizo. Se traspasaron las personas y por lo tanto no quedó un colapso, la gente no quedó abandonada. en Sí. eso. Y eso Sí. es interesante porque cuando quebró hace varios años atrás otra ISAPRE, acuérdate que se hizo una ley corta, otra ley corta, precisamente para que las otras ISAPRES absorbieran a esas personas. Ya. Porque siempre había que pensar en el beneficiario, Lógico, en las sí, personas sí. que tenían esos Por contratos. supuesto. Entonces, en este caso, lamentablemente, esa solución no podría hacerse, porque si quiebran todas, ¿dónde vamos a ir a Exacto, parar? sí. Entonces, por eso es que las soluciones van, a mi juicio, en realidad, hay como un cronograma. Primero, a mi juicio, hay que intentar dar viabilidad a las empresas actuales de alguna forma, Ya. ¿ya? Cumpliendo el fallo. Cumpliendo el fallo. Exacto. Cumpliendo el fallo, pagando. Pagando. Lo que pasa es que yo creo que el fallo que hay hoy día lo que hace es reconocer que hubo un cobro indebido, ¿cierto? En exceso. Claro, pero aquí hubo un cobro indebido, por lo tanto lo que hace es sancionar a las ISAPRES y decirle, mire señor, todo lo que usted cobró de más tiene que devolverlo. ¿Ah? Y lo dejo hasta ahí porque en el fondo uno como usuario dice, pucha, me estuvieron estafando. Lo primero que se te Sí. viene a la mente. Y bueno, uno, mujer, además, con una tasa mayor o superior, en el tramo de edad sobre todo, o con enfermedades preexistentes. Yo soy una persona que no se puede cambiar a ninguna otra ISAPRE. Claro. ¿ya? Sí. Entonces es pasaba peor. lo Entonces mismo, yo sí. digo, y además de todo lo que uno gasta en salud, además me cobraron de más. Entonces, desde la mirada del usuario, Es terrible, sí. uno dice, chuta, me tienen que pagar. O sea, todo lo que me cobraron de más, porque además es
el descuento es obligatorio, ¿cierto? El pago es obligatorio, uno tiene que estar en el sistema de salud, uno elige dónde, pero es obligatorio el pago. Ahí yo tengo una pequeña Sí, claro, sí. diferencia. Lo que sucede es que, a ver, siempre en las discusiones, y me acuerdo antes, digamos, hace años, el problema era cómo generamos una nueva tabla de factores solidaria entre hombre y mujer y además con cierta solidaridad intergeneracional, que es la tabla nueva, y la incorporamos a contratos vigentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el punto era cómo lo hacemos, porque no se podía hacer mediante circular, entendiendo que hoy día el DFL1 tiene una prohibición, entre comillas, de que no se puede hacer una modificación de tabla completa sin cambio contractual. Y es ahí donde la circular 343 lo que hizo fue incorporar esta tabla de factores solidaria desde el 1 de abril 2020 en planes de comercialización en adelante. Sí. Porque se dejó pendiente la conversación de cómo incorporábamos eso a las personas que habíamos firmado contratos antes del 2020. Entonces, el fallo de la Corte interpreta que no era solamente lo que había que incorporarle a los planes de comercialización del 1 de abril en adelante, sino que a los planes vigentes a la fecha. Sí. Y eso es lo que hace el tremendo cambio, porque además universaliza a todos los planes vigentes. Y el monto del que estamos hablando, los 1.400 millones de dólares, surge justamente porque hubo muy poca gente que se cambió en el 2020 a los nuevos planes de salud, con la tabla solidaria. Entonces, hacer la modificación, cambiarnos a todos el contrato en este momento, modificar esa tabla y después hacer el ejercicio de bajarle a los factores es lo que da los 1.400 millones de dólares. Son los factores. Ese es el punto. Entonces, desde el punto de vista, yo siempre he hablado de traspasos, de que las Cortes está obligando a las ISAPRES a hacer traspasos hacia las personas. Porque si hubiese habido cobro indebido, y lo busqué, yo busqué cuál era el acto administrativo que la Superintendencia de Salud hizo en algún minuto que obligaba a las ISAPRES a modificar la tabla 343 para todos. Y ese acto no existe. Entonces, ¿el incumplimiento de qué normas? Y ese es el punto. El fallo Para de la modificar 2022. la tabla fue lo que no hicieron las ISAPRES, se hicieron las LESA. Y ese es el Lo que hablamos problema, al principio. que uno dice, Es entonces que- ahora se fue es acumulando. que no Pero hubo el fallo. problema es que los fallos Son para las personas. son... Claro, y para eso hay una autoridad para que los haga cumplir. Y si la autoridad no tiene las atribuciones, está el Parlamento para que legisle y se las dé. Po. Y eso, Lógico, nada no, de eso nada se se ha hace. hecho. Ese es el Exacto. problema que está ¿Por que qué? estamos hoy día. Nada de eso y ahora pasó. hoy día, fíjate que tú podrías, después que se resuelva esto, si a alguien no recibe la plata, según algunos especialistas dicen, el responsable es el Estado. Y podrías tú demandar al Estado por la negligencia que no hizo lo que Ostras. tenía que hacer. Po. Podrías tú judicializar en contra del Estado para que te devuelva. Eso también es una posibilidad que está ahí y que muchos la están mirando. Hay un equipo nuestro que está estudiando, viendo cuáles son las alternativas. Y si no, decirle, señores, aquí tenemos que demandar al Estado. Y- porque el Estado sí. no cumplió con su mandato y tampoco con sus atribuciones. Imagínate también el otro espacio de judicialización. Quiebra una ISAPRE o dos ISAPRES y los pacientes que hoy día tienen GES activo o continuidad de Sí. tratamiento, cáncer con ciertos medicamentos que se llaman homologados, que el Estado no los da porque no tiene ni siquiera el código FONASA. Pero esas personas están viviendo gracias a esos medicamentos. Entonces se te abre una posibilidad de judicialización real ahí. Claro. Estamos en esa es la situación. Por lo tanto, buscarle medidas para poder resolverla son muchas. Hay algunos que dicen de que cuando las empresas tienen urgencia y tienen déficit y a veces tienen pérdida, lo que hacen es aumento de capital. Podrían emitir acciones. Ahora es bien Son paradojal. una posibilidad. Es bien paradojal que
finalmente la deuda la termine pagando el Estado y no O los sea, que nosotros, lucraron claro. con nuestros planes. Bueno, Claro. por eso, pero eso es lo que están buscando, porque aquí tenemos algo que hay un interlocutor que no se sienta a la mesa, que es el controlador. ¿Por Porque qué? ¿Pero nosotros por qué está pasando eso? Porque finalmente? ¿Por qué no hay una discusión con quiénes son los controladores de las ISAPRES. Y las ISAPRES son controladas por los holdings, y que son los dueños de todas las clínicas, centros médicos y todo, O que cada es uno los es dueño de prestadores de todo. salud. O sea, yo supongo, Hernán, que la asociación de ISAPRE tendrá el poder de representación de esa gente. O sea, yo creo O sea, que la la asociación de asociación de ISAPRE ISAPRE, debe yo hablar lo por que- ellos, por ellos. Lo que pasa es que yo creo que no sé si los representará, pero los controladores como que se han dado un paso al lado y han dejado discutiendo a la ISAPRE y no como ellos como propietarios, que fueron los que retiraron las utilidades, porque ellos fueron los que retiraron las utilidades. Correcto. Sí, sí. Si cuando hablamos con la ISAPRE estamos hablando con los empleados, no estamos hablando con los dueños. Po. Si esa es la verdad. Po. Si cuando sale el gerente de la ISAPRE tanto es el empleado del holding, no estamos hablando del empleado de Bupa, el empleado de Nexus, cuando estábamos hablando con el empleado de Betia, de los holdings. No. Ahora, igual el diálogo que estáis planteando es un diálogo de alto nivel. O sea, requerimos que alguien en el Ejecutivo tome esa posta y tiene que tener también cierta claridad técnica. Exacto. O sea, O sea, es un diálogo de si alto la nivel. oferta no es mala, la oferta no es mala. Nosotros le dijimos a la ministra esto. Ministra, no hable con el empleado, hable con el dueño. Pero plantearlo así también victimiza un poco a la ISAPRES, porque yo diría, pucha, pobre, que son los empleados los que tienen que pagar eso, cuando los dueños son los dueños de la ISAPRE y de las clínicas. Entonces, Cecilia. es bien difícil. ¿Quién responde ante la quiebra? Es bien difícil para un usuario mirar esto y decir, mira, ¿irán a quebrar de verdad? Si Pero- además son dueños de las clínicas. O sea, claro, Que no les importa. esa visión Está bien, pero- la pero tenemos yo la todos. pongo, Decir, claro, ¿qué del tanto punto son de vista del 1.400 usuario? millones de dólares? En realidad, Mucha porque bajémoslo, es mucha plata, pero hay gente que... Hay mucha más plata Pero que ahí eso estamos por ahí. hablando de los- Estamos hablando de gente... Estamos hablando de los principales holdings en algunos casos de supuesto. Chile. Sí, pero 1.400 millones de dólares es todo lo que se va a recaudar en el royalty que Sí, acaban de claro. aprobar en 8 años. No, sí, estamos claros. Estamos No, claros. si la deuda es grande. La deuda existe Sí, y es la deuda grande, es grande. pero que el abuso existió durante y las ganancias que tuvieron existieron también es verdad. Mira, si lo importante acá es que la condena, porque yo siempre hablo como de la Claro, que se condena, lleve a porque- cabo. y lo digo porque Víctor dijo que las sentenciadas eran las ISAPRE. Estoy de acuerdo, las sentencias son las ISAPRE, pero los que vamos a quedar condenados a no tener nosotros, nuestra prestación exacto, somos nosotros. nosotros. Entonces, creo que es delicado. Si la condena es muy grande y el condenado no la puede pagar Claro. en efecto, Sí. paradojalmente se nos encontramos con un escenario que no es el que todos Ya, pero queremos. Es terrible. Entonces, yo creo que hay de verdad que transparentar las cifras. Yo agradezco que Víctor Torres lo haya hecho hace un par de semanas atrás, porque ahí realmente podemos ver cuál es ¿Qué es lo que- significa? lo que ¿Cuál es la significa. magnitud del tema? Me Sí. llamó poderosamente la atención, por ejemplo, que el Banco Estado lo está condenando también a pagar también en este tipo de deuda. Y es mucha plata. Entonces, yo no pensaba nunca que las ISAPRES cerradas también se iban a tener que ver involucradas en esto. ¿Ah? Y el Codelco también. Entonces, aquí hay algo que tenemos que conversar y dialogar en profundidad y con cierta transparencia técnica. ¿Ah? No, yo Y creo ahí que- el espacio sí. del legislativo. No, sí, está claro que el legislativo hoy día esto tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo bien. No de estas leyes a medias tintas que se hacen normalmente que deja espacio para todo. Hoy día esto necesita rigurosidad técnica para poder hacer una buena ley, para que deje las reglas claras, para que los actores privados también puedan actuar con certidumbre. Oye, hay un tema también que se ha planteado, ¿cierto?, fuertemente, que tiene que ver con que las ISAPRES han apoyado a las campañas de ciertos políticos, los dueños de ISAPRE, etcétera. Hay una supuesta ahí unión por lo mismo, como que este tema lleva tantos años, el tema de la ISAPRE igualmente es un tema que fue lo que partimos hablando, que tiene que ver con la génesis de las ISAPRE, pero que este último tiempo, por eso nadie ha dicho nada, porque igualmente es extraño que hoy día
recién, después de un fallo y que todavía no se aplica y no sabemos lo que va a pasar, finalmente no se está haciendo ninguna solución real más que pasar la posta, ¿cierto? Sí. Porque nadie quiere agarrarlo. Pero, Entonces, Carlita, si lo que están porque deben haciendo- haber presiones, es evidente. El gobierno presentó su proyecto tal como lo había manifestado. Claro, uno puede hacer la crítica que lo presentó al día después de la elección. ¿Por qué no lo hizo antes? Los parlamentarios, Chaguán, Macaya, Rincón, creo Galilea y Walker, presentaron ese proyecto. Yo sabía que estaba hacía más de un mes y tanto. Sí, pues, Sí, mucho sí. tiempo. Cierto. Hacía mucho tiempo que ellos ya tenían el proyecto y no querían ingresarlo porque estaba la elección, por los efectos que podía Que tener la provoca, elección. claro. Entonces, creo que todo esto se sigue manejando políticamente Total. y tratan de manejarlo. El proyecto que presentaron esos senadores, hay algunos que recibieron financiamiento de las propias ISAPRE. Yo creo que están inhabilitados. O sea, yo no puedo, si me financiaron mi campaña, quedan inhabilitados Por supuesto, inmediatamente. hay un conflicto de interés. Hay un ahí. conflicto de interés. Absolutamente. Absolutamente. Lógicamente. Lo que sí simplifiquemos el tema también, porque aquí hay un fallo en donde la ISAPRE dice, mire, yo no puedo pagar por la magnitud, ¿cierto? Entonces el usuario queda mirando siempre como un gato a la carnicería diciendo, bueno, ¿y a mí quién me responde? Ah, porque yo fui el estafado. ¿A mí quién me responde? Hay algunos proyectos que lo que hacen es modificar un poco este fallo o tratar de colocar alguna manera para que se pague. Pero hay senadores también que dicen que eso es inconstitucional porque estás cambiando en el fondo un fallo de la Corte que es otro poder del Estado. Entonces, involucrarse el poder legislativo en el poder judicial es bien complicado también. Entonces, ¿cómo haces el link para eso? Y los usuarios siguen mirando esta discusión y siguen diciendo, bueno, ¿y cuándo me toca a mí lo que me cobraron de más? Sí. Entonces, es bien complejo eso. O sea, yo creo que lo que está sucediendo es que lo que busca el gobierno nada más es alargar el plazo para buscar una solución acordada. Eso es lo que está haciendo. No hay una propuesta concreta No, se del están poniendo gobierno de de decir, mire, digo la cantidad, pero no estoy diciendo cómo la debe pagar. Porque cualquier propuesta tiene costo político. Tiene pues. que- sí. Cualquier propuesta que se Entonces, presente. estamos en eso. Y la primera medida que debiera haberse tomado, yo se lo dije a la ministra, lo más urgente hoy día es que la autoridad, alguien tiene que hacer que las ISAPRE acaten, al menos no seguir aplicando la tabla de factores, porque si no esto sigue aumentando la deuda. Claro, pero ahí entramos con el tema del flujo que te conté. Claro, y ellos Ahí dicen que tenía esto- el problema del flujo, que es real. Entonces, aquí el punto es, ¿cómo se genera esa solidaridad? Incorporamos una tabla de factores en los planes vigentes, porque los de ahora la tienen. ¿Cómo hacemos eso? Y le damos viabilidad al sistema, porque no sé si vamos a llegar a un acuerdo que queremos que el sistema continúe en el tiempo, porque esa era la primera pregunta. Parece que sí, parece que el resultado es sí, ¿sabes qué? Es peor que quiebren las ISAPRES, que quiebren eso todas. sí, Si eso se es logró. así, y la voluntad es que continúen, entonces el ejercicio técnico que hay que hacer es cómo se incorpora esa tabla, se nos aplica esa tabla y no quiebran. Ay. Y no quiebran. Ese es el, Sí, y ese sí. es el único, eso es lo que hay que resolver. Que la discusión no puede tornar sobre la base de cómo ayudamos a la ISAPRE. Es que nos Porque- ayudamos a No, nosotros. si está, a ver, pero seamos más directos y no culebriemos tanto un fallo de la Corte que lo que dice que se han enriquecido cobrando de más. Entonces, cuando empezamos a moldear esto y decimos, pucha, ¿cómo? Si que en realidad la ISAPRE me sirve, la verdad es que yo digo, mira, a mí como mujer, Que eso es lo que se provocó. a mí como esa mujer, sensación. como además en un periodo de reproductivo que tengo más alto, y después con un cáncer de mama, o sea, yo digo, ¿sabéis qué? No me sirve de mucho la ISAPRE. Me quiero cambiar, pero no me da porque no me permiten No te cambiarme permite, no. tampoco. No, claro. Entonces uno dice, pucha, cuando el fallo castiga a las ISAPRE, porque el fallo lo está castigando por una cosa específica, y yo empiezo a ver
cómo la ISAPRE en realidad no muere porque a nosotros nos sirve. La verdad que creo que la discusión está cambiada. Es que ahí tenemos que Sí, tener pero otra ahí- pero discusión. ¿cómo Porque se la salva, siguiente entonces? Es que discusión, son dos, claro, son la siguiente son discusión discusiones distintas. es hablar del sistema. Esto sí, Exacto. esa es otra El sistema no discusión. sirve. Es que ese es el ¿Ah? punto. Y O yo sea, creo no sé- que no sé podemos si es que hablar no de sirve. una transición No sé si es que no sirve. de este Yo sistema creo que si a un podemos sistema más se solidario, puede como dices modificar. tú. Ahora, pero el problema es, para llegar a esa transición, tenemos que darle viabilidad en el corto plazo al sistema que tenemos de ISAPRE. Porque si no, se debió haber aprobado los proyectos de ley que el 2010 mandó el mismo presidente Piñera, Piñera, sí. anterior, de modernización del FONASA o de seguro catastrófico de FONASA, Exacto. que eran dos propuestas que iban en un camino real de generar un mejor fondo público. Y nos habría pillado esta crisis mucho mejor parado. Bueno, yo creo que el traspaso de las personas de ISAPRE a FONASA es enorme, ha sido enorme los últimos años. Hay 13 Ah, millones. tremendo, sí. Tremendo, obvio. tremendo. La 13 gente dice, millones. mira, a mí no me Sí. sirve este sistema, me Lógico, voy a me voy a a FONASA. FONASA. Eso también requiere un Que es un- fortalecimiento del Sí, sistema Lógico, público. porque no El es igual que el problema otro que sistema, tienes- uno queda peor en FONASA, si es real. El problema que tú tienes es que hay personas, que no son pocas, en que el sistema público no tiene la capacidad para entregarle No, pues no. los servicios de salud. Y esos hay muchos, los de enfermedades catastróficas, enfermedades raras, Sí, los que sí. tienen cáncer, todo ello, hoy día esas personas Los de alto riesgo, quieren la digamos. ISAPRE porque Lógico. que además están capturados, ellos Estás no se pueden equivocado. salir No, porque el Estás minuto- equivocado el minuto porque que se sale. estás equivocado porque la enferma de cáncer de mama, y yo me comparo con que yo tengo ISAPRE y otros tienen el sistema de salud público, FONASA, ¿cierto? Esas personas se atienden de la misma forma que yo me estoy atendiendo. Entonces, ojo El con problema eso, porque son los nosotros tiempos. estamos... El problema son los tiempos. Ojo con cambiar esta discusión al centro de la preocupación de las personas. Tú que diriges esta agrupación en donde se defienden los derechos de las personas, el foco está ahí. Si a nosotros nos cobraron de más. No, A sí, nosotros. no, Entonces, eso no el está en si- discusión. entonces no, No es esa la no discusión. digamos que el sistema de salud pública hoy día no está respondiendo a las personas de cáncer, porque eso no es así. Eso no es así. O sea, yo te puedo mostrar 30 casos en todo Chile. Pero la lista de espera aumentó un 30% Sí, en el pero- cáncer este año. Bueno, ¿y sabes por qué fue? Por la pandemia, que todas las enfermedades Lo y que los dijimos exámenes de uno quedaron para Claro, atrás. para después. Sí. Entonces, pero entonces el no sistema- tratemos de vestir esta discusión como que a Pero- la ISAPRE se le hizo una injusticia porque no lo es. No es- nadie está- No, pero cuando tratamos de ver... No, lo que pasa es que, claro, que la nos necesidad, la quiebre, necesidad lo ve como que en el como fondo usuaria. lo que No, no, queremos es que- hacer, el tema se pone Claro. y se habla desde que de alguna manera hay que dar una solución, porque este fallo Tiene que finalmente darse. Tiene que no lo cumplirse puede el cumplir, pero fallo. se tiene que cumplir ya, pero Tiene, ya, claro. ok, se tiene que Se cumplir, tiene que porque si cumplir no el se fallo. cumple, o sea, En eso un fallo estamos de se tiene acuerdo. que La Corte cumplir. Suprema se cumple. Se ¿Qué tiene va que a cumplir. y se va a cumplir Claro. de alguna Se va a forma. cumplir. El tema es, extremamos el fallo, se quiebra el sistema, se coloca un Sí. administrador Pero eso no es provisional. extremar el fallo, es cumplir el fallo. Porque Entonces, usemos bien las palabras. Entonces tú estás pidiendo que se quiebre el sistema. No, yo Para lo que quebrar digo el es que sistema, no digamos se extrema el fallo, porque los fallos no se extreman, se cumplen nomás. Uno no puede decir, mira, se cumple más o se cumple menos. Es un fallo. Pero tienes Y, que- es de tienes la que Corte Suprema, ni siquiera es de la mitigar el tema de Corte. las consecuencias. es que el impacto es muy grande. Bueno, El entonces impacto es muy hagamos grande. una ley para fortalecer el sistema público y con eso Pero- nosotros acogemos a los beneficiarios. Pero, Entonces, pero el sistema público funciona y complementariamente utiliza el sistema privado. Porque las clínicas, centros médicos y todo lo que hay de prestadores de servicios privados, que son los propietarios de las ISAPRE, el sistema público ocupa el 40% de eso, lo ocupa con personas de FONASA que se atienden en ese sistema. Si nosotros llevamos a la quiebra el sistema, probablemente vamos a provocar toda la caída completa. Hay y una ahí es caída, donde hay que sobre resolver. todo de prestadores sí, pequeños. pero nadie está prestadores diciendo grandes que quebremos el sistema. Por eso hay que Pero- tener Porque hay que yo no sé hacerlo de qué otra cuentas manera. sacan, porque Sí, yo no sí, sé qué po. cuentas sacan de que se va a quebrar un sistema que está asociado además a otros negocios, como las clínicas de salud. Y no es una clínica por una ISAPRE, digamos que son consorcios Sí. gigantescos. De lo que Entonces, habla Hernán sí, siempre, Sí, claro, pero tú estás Sí, hablando sí. de eliminar esas ISAPRE, o sea, de eliminar esas empresas, no, y yo son ciertos no, RUT que no, no, terminan. no. Sí, ¿Ves pues. que cómo se cambian las palabras?
Yo no he dicho eso. Por eso hay que ser riguroso en la discusión. Yo lo que he dicho es que los fallos de la Corte no se amplifican ni se simplifican, se cumplen. Eso es lo que digo. Sí. Tú interpretas otra cosa. Pero lo que pasa es que si se cumple el fallo tal cual como está y no pueden pagar las ISAPRES 3.5% su patrimonio, o sea, pagan Cecilia, todo ¿tú su crees que patrimonio. sí lo pueden pagar en el fondo? Yo creo que sí. Es que O ese es sea, el punto. o sea, Por perdón. Eso es lo que está Por planteando eso- la Cecilia. Ah, que ¿está? están los mismos. Claro, pero la Cecilia claro, cree porque- que lo deben pagar sí o sí. Nadie está Porque en no es un contra de que negocio no solo de la estamos- ISAPRE. Nosotros Solo de la no. ISAPRE. Lo que sí creo que en vez de hacer una ley para ver cómo las ISAPRES pagan, lo que tenemos que hacer son leyes para fortalecer el sistema público. No, es que es Ah, complementario, eso- son las eso dos de todos cosas. modos, eso de todos De modos. todos Es que modos. eso, claro, Pero Si de eso todos no- modos. eso no Cecilia, está en pero eso, discusión, sí, pues Cecilia. ya eso hay que hacerlo. El tema está en Pero que demos para los que el votos. sistema Perdón, no pero colapse, cuando llegue ese proyecto al Parlamento, que demos todos los votos. Porque decimos, sí, todos nos encontramos razón, pero después llega al Parlamento No y pasa no nada. tenemos los votos. la propuesta que hay sobre el tema de fortalecer al FONASA no tiene los alcances de la cobertura que Que tiene un necesitamos, ISAPRE. claro, que se requiere. Ese es el problema. Y necesita, a pesar de esa ampliación de ese seguro universal que quiere implementar el FONASA, que cubriría el 75% más o menos, Bueno, y ese quedaría proyecto- la persona tendría que tomar un seguro catastrófico para cubrir el otro. Ese proyecto está eso- en la Comisión de Salud eso y es. está en segunda discusión y hay que volver a discutirlo. El proyecto de movilización del FONASA ni siquiera tuvo los votos para la idea de legislar en el periodo anterior. Vamos a Claro, seguir conversando claro. de esto, Hernán, Cecilia, Victoria. Pero vamos a hacer una pequeñita pausa acá porque vamos a seguir conversando de este gran tema, ¿cierto? El de las ISAPRES que nos saca tanta roncha. Pero hay algo que dijimos justo antes de irnos también a la pausa y que tiene que ver con que es un tema que evidentemente nos mueve desde muchas partes, especialmente porque tiene que ver con algo social y en lo cual todos de alguna manera estamos molestos, que es como salir a rescatar al poderoso. De alguna manera se puede mirar de esa forma y hay una sensación de aquello. Entonces ahí donde todos decimos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a tener que ir a levantar al rico? ¿Cierto? ¿Y quiénes somos los que salimos perdiendo siempre? Nosotros, al que nos tienen que proteger. Y que la verdad, yo creo que todos acá hemos pagado ISAPRES y siempre hemos sabido que la ISAPRES es una locura. O sea, porque igualmente uno paga ISAPRES y después tú vas a la clínica, igual pagas una enormidad también. Entonces como que uno nunca se siente protegido finalmente. Entonces esto evidentemente es algo de Estado que se tiene que solucionar. Como lo hemos hablado muchas veces contigo, Hernán, que las cosas no son de gobierno, son de Estado. Y la salud es un tema de Estado fundamental. Y que hay que solucionarlo de fondo. Bueno, sí, efectivamente aquí ha habido una dejación por parte de la política y los gobiernos Sí. de poder abordar este tema que viene de 40 años. Sí. 40 80 años y que no ha tenido grandes modificaciones y cuando se ha intentado han sido abortados por diferentes motivos. Pero hoy día explota como nunca y hoy día tiene que salir una solución. El sistema de ISAPRE nace justamente porque las personas querían que sus atenciones fueran más rápidas, más eficientes, tuvieran menos y de que cuando sale del sistema de un hospital no quede con una deuda gigantesca, impagable muchas veces, y también eran seguros, cosa que el mismo Estado tiene su propia ISAPRE. Si FONASA es un ISAPRE, Claro. es un ISAPRE pero del Estado, pero que tiene que da una cobertura menor de seguro en caso de una enfermedad. Y como nosotros hemos tenido de que la salud, al final todo en Chile se convirtió y se traspasó al mercado, Un negocio. es un negocio, lamentablemente tenemos esa lógica, no tenemos el tema de la seguridad social donde el Estado te garantice la salud y donde todo dependa del Estado. Tenemos dos sistemas que en términos reales son 1.800.000 y tantas mil personas con sus cargas, son los que hacen los 3 millones. En contra tenemos el sistema público que tiene 13 millones. Entonces es una proporción. Pero ¿qué es lo que ayuda al sistema público? La libre elección.
Ese es el problema. Nosotros no podemos, tenemos que fortalecer ese canal también. Sí. La libre elección es muy Total- importante porque nosotros, muchos que estamos ahí, con el sistema de libre elección terminamos en la clínica privada. Pero todos queremos El centro finalmente médico. acceder, evidentemente todos queremos tener ISAPRE, o sea, queremos acceder a la clínica. Es que queremos Obvio. lo que pasa es que queremos acceso. Yo te diría que la última gran conversación que se tuvo desde el punto de vista del Estado y de la salud como política de Estado fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Porque ahí, en ese gobierno, él creó una macro reforma. No solamente se preocupó de generar la primera vez que el Estado garantizó Sí. o tuvo un compromiso explícito con sus ciudadanos. O sea, desde el punto de vista, yo diría, desde el punto de vista del compromiso y del resguardo constitucional, Ricardo Lagos hizo una buena bajada con las garantías explícitas en salud. ¿Ya? Y yo lo encuentro súper valiente. Pero no se siguió en la misma línea con los gobiernos que continuaron al gobierno de Lagos, y hubo muchas reformas, como por ejemplo la modernización de la Superintendencia de Salud, que quedó en el cajón. Entonces, lamentablemente, no tener una mirada de Estado en la prioridad del sistema de salud nos juega en contra. Y eso no tiene que ver con que no queramos tener un sistema Claro. mixto. Claro. Podemos Eso es. tener un sistema Es que el mixto. GES es un sistema mixto. El GES es un sistema mixto y a mí me parece que una de las buenas cosas que se han hecho en Buenísimo estos el años. GES, espectacular. O sea, era impagable una enfermedad catastrófica. Sí. Impagable. Sí. Bueno, algunos optaron más por seguros porque nada. Pero el GES pero hay que profundizarlo. Porque tu tratamiento tiene un copago mínimo para el usuario. Pero después, cuando tú sigues en controles por Sí. 10 años más, eso ya lo tienes que pagar tú. Entonces, ahí faltó una profundización, faltó seguir. Porque esta colaboración mixta entre privados y público, yo creo que es lo correcto para generar un sistema fortalecido, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, pero tiene que ser mixto de verdad, Mm. así como lo es. Sí, ¿Ah? el problema que tiene el sistema privado y la crítica que tiene es que cuando tú te vas a un sistema privado, lo que te aporta el sistema público cuando vas como FONASA al sistema privado, lo que te aporta, la verdad es que no tiene relación con Muy el poco. cobro que tiene. Y en segundo lugar, tampoco hay una regulación que diga cuánto cuestan esos servicios en un sistema privado que le deje rentabilidad, pero hoy día es libre mercado al final. Entonces tú te vas a hacer un día cama, te puede costar $1.000.000. Y lo que te aporta FONASA a esa persona es algo marginal. Entonces, los servicios cuando tienes operaciones, cuando tienes tratamiento, son carísimos. Hace pocos días me encontré con un conocido que estuvo por COVID en una clínica privada. Tuvo una semana 75 millones. Sí. Correcto. Bueno, 75 sí, millones, nosotros yo no pagamos sé cómo pagarlo. como 50 millones la alemana, pero ¿sabes qué? Hay como ejemplo, yo creo que todos podemos dar en la vivencia un poco de la situación como es en Yo la tengo vida una real. Por eso vivencia es tan distinta. Yo tengo sensible. ambas, Yo tengo una vivencia distinta. Yo soy FONASA. Sí, Yo tuve un problema de vesícula y mi señora no decidió llevarme a una clínica privada, me llevó a un hospital público. Fui al hospital El Carmen de Maipú. Doy mi experiencia. La urgencia probablemente es lo complicado que tienen todos los hospitales públicos, pero no es la atención interior, su infraestructura. Te digo, tú estabas en el hospital El Carmen, estabas en la clínica alemana. En la modernización serio? también. ¿Sí? Sí, De ese sí. nivel. No, Sí. Ahora están De ese inaugurando nivel, y en hay que Atacama el reconocerlo. hospital también. Dicen Hay que ese reconocerlo. Yo estándar tuve una también es muy alto. atención excelente en ese hospital y de primera. La atención, todo. El problema de los hospitales es la urgencia, pero también es de los hospitales privados. Si las También. clínicas Claro. privadas también Claro, es la pero urgencia por del ejemplo, problema. pero en la claro. alemana y te demora ahí mucho rato. Sí, muchísimo. Y no tienen Pero como las cámaras, cosas, hay pero que como las esperar. cosas simples, por ejemplo. Yo siempre estuve en ISAPRE, pero me cambié a FONASA porque era imposible, con los niños, todo, la verdad, era una Claro, locura. además las cargas que uno Entonces, tiene. sí. Entonces,
recuerdo una hora al doctor que necesitaba porque ya estaba muy mal, influenza, todo, no sé qué. Entonces llamo a través de FONASA para pedir hora a un doctor y me decía, cuando tú esto fue en mayo y la hora que podía ser broncopulmonar era en julio. Así en esa época. No sé si tenía que ver un poco también con después pandemia igual. Pero se demoraron, era como 1 mes y medio yo tenía que esperar para que me atendieran. Y evidentemente terminé yendo a la clínica y pagando todo. claro. Porque, Sí. porque a una clínica con un doctor que habían miles, porque tú llamas a la clínica, cual sea, Indisa, Alemana, Las Condes, tienes horas 6, 6:30, 7, todo el rato. Y dices, pero ¿cómo? ¿Y por qué en la otra tengo que esperar tanto? Si igual voy a pagar. Bueno, depende de la Pero especialidad, menos, porque a veces Pero no lógico. Carlita, ese Sí. es un problema Es que mucho más Pero es uno, profundo. pero espérate, Pero es que eso- tenemos, a eso ver, es un ejemplo los médicos mínimo. especialistas son pocos. Obvio, hay, pero hay pocos claro, médicos especialistas pero con convenio. Tienes que buscar general. Y ese es Claro, un tema. pero el general. También Pero mira, Es un Víctor, es que tema. sigamos. Si yo voy al general y yo lo hice, el general me dio unos remedios que no me sirvieron para. De verdad me hizo un general y me enfermé más todavía. ¿Me entiendes? Entonces, si uno necesita inmediatamente una respuesta, porque es tu salud, eso no existe rápidamente hoy. En el sistema FONASA, no lo estoy diciendo para todos, en el sistema público. Yo no creo estoy que la diciendo para todos sea discusión, así. mira, todo está interconectado en el fondo, ¿cierto? Lo público, lo privado, la atención rápida, urgencia. Esta cosa de las garantías, de que el ciudadano tenga la garantía de salud, sobre todo porque si no la tienes te mueres. Obvio, Eso obvio. pasa. Y que no todo tenga que comprarse, porque ahora uno compra la salud, ¿no es cierto? Uno paga Sí. para un servicio. Y en cambio esté garantizado, pero esté garantizado con un sistema mixto. Eso se puede hacer. Ahora, esa discusión es más larga porque eso viene ya en la discusión de la nueva constitución, que parece que se respetó esas bases que se hicieron, en donde el Estado garantiza ciertas cosas que tiene que tener como derecho social el ciudadano. Y yo creo que la salud es lo más urgente en eso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos que esa garantía que se lee de repente que solo la preste el Estado? No, la preste un sistema mixto. Es así. Y que tú puedas en el fondo, si no puedes pagar, la tenga igual, porque está en riesgo tu vida. Sí. Entonces, ese es como la discusión que viene en ese Pero, por caso. ejemplo, la ley de urgencia La no ley es un de buen urgencia. ejemplo para eso. Exacto. Sí. Porque la ley de urgencia surge precisamente porque la gente era discriminada porque no podía pagar. Y la ley de urgencia que generó, que no importaba, uno venía o FONASA Claro, o ISAPRE, tenía pero que venía atender. con el respaldo del seguro y tenían que atenderte si era urgencia sí, sí. vital. Exacto. Te dejaban, te tienen hasta cuando te estabilizan y Exacto. después te pueden derivar a otro lugar. Y eso es parte de la digamos ley que de fue un urgencia. aporte. Fue un Sí. aporte, fue un Ese es primer un aporte paso. importante. Claro, Y esas son las cosas que hay que ir profundizando. Esas y muchas más, porque el sistema de salud finalmente Pero es tienes que terrible, porque colocar uno se enferma. constitucionalmente primero que es un derecho. Eso, absolutamente. Tiene Bueno, que- es que eso parte lo- de esa ahí, la ese es conver- el principio. Es que esa es la conversación que se ha tenido siempre, que uno no puede atenderse según la plata que tiene en el bolsillo, si eso no existe. Tu La vida no salud vale es muy- es lo que muy- tú tienes en el bolsillo. es muy y, eso, riesgoso. y eso está claro. Pero el tema es, vas al doctor, es caro, los remedios son caros. Es como que tú te enfermas y ¿cómo lo Y te haces para arruinaste. salir de te arruinaste? Para eso sea estaba- la enfermedad que sea, desde estar difónica, que me salió 3 días, hasta, ¿me entiendes? O sea, tú decís, pero ¿cómo? Porque ese es el rol y único rol de los seguros de salud, sea el Eso. público o el privado. Sí. Protección financiera. Y por eso es que cuando Lagos hace las garantías GES, una de las garantías GES es la protección financiera. Exacto. Y en esa discusión que se dio, se dijo, miren, no solamente los chilenos viven la tremenda incertidumbre de enfermarse y no saber si va a morir o vivir, sino que además con qué Lo- deuda lo va a que- quedar. Y por eso Exactamente. era Más que en el los mismo Ese es el seguros, problema. y por eso es que yo soy partícipe, aunque me maten, de tener seguros privados y públicos. Bueno, Yo la soy partícipe de ley, ambas cosas. la A mí me ley- gusta la competencia, Sí. me gusta la alternancia y la A mí también, porque te da alternativa. mejores Lo que opciones. Pero por favor, que esos seguros tenga súper claro cuáles son los contratos, las cosas que se dan, cómo se crea un fondo compensatorio para que no discriminen, Que sea para fiscalizado. que la superintendencia fiscalice igual, que haya por igual a fiscalización. seguro público y privado. y que O sea, no- hay mucho por hacer. Sí. Que Esa no es se la reforma coludan, del porque FONASA. es cierto, ya nos Esa ha es la pasado reforma. con otras
con otras ventas, ¿cierto? El confort, los pollos, qué sé yo. Colusiones. Con las colusiones. Las colusiones en esto es súper también importante legislar sobre aquello. Pero mira, hace pocas semanas atrás, Nexus quería fusionar Colmena. Y fue rechazada la fusión. Porque dijo que aminoraba la competencia. Por lo tanto, el Tribunal de Libre Competencia, que lo rechazó, la fusión, tenían listo que Colmena pasara a manos de Nexus, que Claro. es más vida. ¿No? Correcto. Pero no es solo la fusión. Y no se realizó. Además, ponerse de acuerdo en los precios. Bueno, es que eso es, mientras menos actores, más fácil es. Bueno, ahora lo bueno interesante del GES es que el GES es un arancel. Sí. Es un arancel Sí, que sale sí, del sí. estudio de verificación del Ministerio de Salud. Bueno, Eso es importante. Y las canastas son en todos lados la Claro, misma. sí. Ahora, lo importante aquí es que en el tema del fortalecimiento del FONASA aumente un nuevo seguro que va a ser complementario que van a tener, que pueden adquirir las personas, y si ese es insuficiente puede comprar un seguro catastrófico, y eso dejémoselo al mercado que lo ofrezca. De hecho, ya hay algunos que lo están ofreciendo, ¿ah? Hay compañías de seguro que ya están ofreciendo el seguro, este tipo de seguros catastróficos, seguros complementarios. Claro, hay pero tienes que clínicas tener lo la opción de... porque, claro, la libertad para adquirirlo existe. Pero hasta por ahí nomás, porque la gente que no puede pagarlo No, pues ella no tiene puede libertad. ejercer esa libertad Sí, para hacerlo. A mí me da miedo que nos Entonces, enfoquemos eso- en el seguro complementario yo creo y el que eso seguro también tiene que FONASA estar donde cubierto. existamos. Por yo eso- creo que eso también tiene que estar cubierto, porque tiene que ser una garantía. Sí. Sí, sí. Por eso es importante lo que dijimos delante y que concordamos. Los proyectos tienen que ser separados. No es la misma discusión lo que está sucediendo con la ISAPRE con el fortalecimiento del De FONASA. FONASA, son dos Son distintas cosas. Sí. Y por lo tanto estos son dos proyectos y no uno solo como Sí, ingreso. sí. Ese es el punto. Sí, Sí. lo que pasa es que yo creo que aquí tiene que haber fortalecimiento del sistema público, Sí. ¿cierto? Porque ya Eso. está atorado en esto. Y ver cómo se cumple el fallo, porque no olvidemos el inicio de la conversación, ver cómo se cumple. ¿Ya? Bueno, en eso entiendo que está trabajando el Ejecutivo para colocar cierto timing para que eso se pueda cumplir. Porque lo que no puede hacer el Ejecutivo es hacer como que no se cumple el fallo, no podemos hacer eso. Pero en el proyecto de ley que envió no dice nada. No propone nada. Se lo deja a las ISAPRE. No, y propone No, que vuelva pero la superintendencia. el timing también lo pone. No, pero El si lo que le plazo está también lo diciendo, pone. valorice usted, calcule cuánto es lo que usted considera que debe. Pero eso no es un proyecto Y de ley. segundo, le dice, haga propuestas para poder restituir o pagar. Le pide a la ISAPRE que ella es la que proponga. No el gobierno, en el proyecto no hay una propuesta concreta de solución, o digamos, para que la ISAPRE diga sí o no, si esto tiene que ver con eso. Porque si no, se nos van a pasar los 6 meses. Que tiene Y que la tener ISAPRE va a mucho decir, cuidado. no, yo no tengo propuesta porque yo no puedo pagar. Así Sí, pero que, el Ejecutivo tiene que tener mucho cuidado como presenta ese proyecto de ley para que no sea inconstitucional también. Pues entonces tampoco es que venga a ofrecer una solución a un fallo de la Corte Suprema. O sea, hay que tener los resguardos suficientes, porque si esto se va al Tribunal Constitucional, chuta, Pero después si- ¿cuándo puede pero si lo presentar que de hacen- nuevo? Es jodioso, porque Cecilia, hay que cuidar eso. Si lo que hace el gobierno es solicitar un plazo adicional. Claro, le a está un dando más fallo espacio. que tenía que haberse Sí, pues le está dando cumplido en más 6 tiempo. meses, donde en los 6 meses no se tomó ninguna acción ni por la autoridad ni por el... Porque si querían resolverlo a través de un proyecto de ley, presentémoslo antes de que cumplan los Sí, 6 no meses. se puede, no es alterno el proyecto de ley a un fallo de la Corte. No es alterno. Es que eso es, pues. Si la parte sí, del pero proyecto no puede lo que ser, busca es pues, no puede solucionar. ser, pues sí, no puede el Ejecutivo presentar un proyecto que solucione un fallo de la Corte. O sea, No, pero eso no me puede pidió que lo serlo. implementara, sí. que implemente el fallo. Nosotros también estábamos esperando la implementación. Esperábamos en la ley que viniera la implementación y no que la superintendencia solicitara la autorización para poder firmar, para armar una circular.
sea, por eso, porque nosotros sentimos que hay Según una yo dilación tenía la ahí. facultad. No, según yo no tiene la facultad. Según Yo- yo yo- tenía, porque yo leí las atribuciones y todo eso. Yo ahí concuerdo Sí. con el Ejecutivo que no tenía las Yo facultades para creo hacerlo. que tenía la Yo- facultad. Pero, No, Ya. yo ahí pero concuerdo. estamos... Bueno, Es la pero medida del cielo. ¿cuánto entonces, finalmente, Hernán, para ir cerrando, cuánto tiempo ya tienen ahora para una respuesta? O sea, lo que hay es una respuesta 6 meses. Yo creo que antes Claro. de un año y medio no vamos a tener resuelto este tema. No, para nada. Sí. Un año y medio a lo menos Bueno, vamos a estar en los no, discursos. esperemos lo que diga el Pleno el 29. Así. Ya, Esa es una muy buena señal. Ahí vamos a tener que esperar lo que va a decir el Pleno, porque el Pleno se va a pronunciar sobre la reforma constitucional de la Jimena Rincón. Sí. Entonces ahí vamos a ver por lo menos alguna señal, algún camino Claro. a seguir. Ahora, sujetos a Hernán, pero una multas. pregunta, porque lo ha dicho harto la Cecilia, que tiene que ver con los fallos que tienen que cumplir, ¿cierto? ¿Qué pasa si no se puede cumplir el fallo? ¿Eso O es sea, imposible? No es se que puede. es que si no, tú tienes que... Legal, no me refiero a este tema, me implementar refiero en las general, medidas claro. correspondientes. Son medidas... A ver, cuando alguien no cumple un fallo está en rebeldía. Sí, es que por eso, Ese es ¿cuál es punto. el Y cuando es proceso? la rebeldía, pueden haber órdenes de arresto, pueden haber un sinnúmero de medidas. De embargo, primero. Intervención, embargo. ¿Y O a sea, quién se le haría eso? ¿A los dueños? ¿A la Mira, ¿a si quién? el punto Es aquí como la polar. es complejo. Claro. Es complejo porque Es la, complejo, ¿a quién porque va? ¿sabes Es la quiénes son los superintendencia. Cuidado, porque Sí. la Corte Suprema le dice A la superintendencia de es a la salud, implemente superintendencia. esto. Sí. Impleméntelo. Claro. Es el fallo. Pero aquí hay otro tema que no se ha dicho así bien claramente. Y no se sabe. En caso de quiebra de las ISAPRES, ¿quiénes responden? Aparte del patrimonio que pudieran tener. Que ¿ah? lo tienen, Ya. porque jamás son los... Sí, pero no es suficiente. Que no es suficiente. Quienes responden son los gerentes, los ejecutivos y los directores, no los controladores. Entonces estamos en un problema. Van a condenar a los empleados y no a los patrones. Ellos van a tener que responder con su patrimonio, porque hoy día está así la ley. La ley establece en caso de quiebra que el controlador no tiene responsabilidad. Pero sí los ejecutivos. Pero eso no fue así en Sí la lo Polar. directa. En la Polar no fue así. No fue En así. la Polar fueron, la mayor parte fueron los ejecutivos, Los que respondieron. los que respondieron. Sí, no. En ese caso. Pero la Polar no se fue a quiebra. No. Es distinto. La Polar no fue a quiebra. Es la responsabilidad por el delito, la infracción que cometieron por hacer repactaciones automáticas. Eso fue. Sí. Hernán, Pero eso pero es si la distinto. ISAPRE se declaran en quiebra, ahí no tienen nada más, o sea, no tienen que pagar, no tienen que responder, el No, fallo... pues tú o sea, tienes, sí, tomas el no. capital, lo que A tengan mí y me vas a preocupa liquidación. cómo quedamos los Claro. cotizantes. No, la ley El de problema quiebra es los no, cotizantes. pero la ley de quiebra no establece eso. La ley de quiebra establece que si hay algún fallo que tenga, porque o si no cualquier empresa se va a quiebra Por eso, cuando claro. me cobran de más y yo me voy a quiebra. Hoy día no está así. Pero es que tú Hoy día no está así. la quiebra, tú solicitas la quiebra. Sí. Sí, pero, Puedes pero es la solicitar la liquidación. superintendencia de quiebra en la que evalúa ese proceso. Entonces, tampoco es que cualquiera se vaya a quiebra hoy día. Eso ya se ha modificado. O sea, si está con un déficit, con pérdida, lo más probable es que no va a poder responder, va a terminar en la quiebra. Ahora, el Porque Ejecutivo... además los acreedores... Sí, no. Y ahí, Claro. ahí hay un orden de prelación. O sea, Sí, y esa es una señal importante de la ley corta. Porque la ley corta incorpora un orden de prelación para los prestadores. Mira. ¿ya? Y a mí esa señal me dice que el Ejecutivo sí teme que pueda haber una quiebra parcial Sí, o total. sí, sí. Entonces, lo que me preocupa es qué va a hacer con los cotizantes de ese ISAPRE que quiebren. Cuando quiebra una empresa Por hoy eso- día, por eso- los usuarios, El plan es... consumidores, no están dentro de las prioridades. Claro, ¿qué pasa con No están, ellos? si O sea, quiebra- no. Hoy día las garantías, la ISAPRE tendría que pagar las licencias médicas pendientes Sí, sí. y todas aquellas, digamos, contraprestaciones que quedaron pendientes para esas personas. Nada más. No,
O sea, eso es así. Están los impuestos y están, obviamente, todos los que son O sea, finalmente las cuestiones previsionales del ISAPRE. O sea, Los toda la gente de los trabajadores tienen la primera tiene la prioridad en opción. una quiebra. Ya. Por lo tanto, lo que tiene que haber es un tránsito de esos usuarios al sistema público, pero fortaleciendo el sistema público, porque así como está no puede recibir esa Por cantidad. eso, Es por eso que esa por eso, conversación hay que Cecilia, tenerla. probablemente la intervención Ah. o la administración provisional es la que puede resolver y ordenar eso. Si quiebra, pero esa es una decisión del administrador, si la puede, pero tiene que administrar eso antes de que vaya a la quiebra, para poder hacer el tránsito a otro sistema nuevo o a otras fórmulas que se propongan. Pero con la intervención se puede hacer. ¿Qué es lo que va a hacer la intervención? Un corralito. Va a decir, los que están, no hay más. Sí, no pero- pueden entrar. Pero te vuelvo a repetir, el interventor tiene que tener flujo para poder Exacto. mantener esas ¿Y qué es lo coberturas. que eso fue lo que Entonces, le eso es dijimos fundamental. nosotros a la ministra. Ministra, pero usted tiene que darle liquidez al sistema. Absolutamente. Ese es el tema. Sí. O sea, no solamente, especialmente a las clínicas, a los centros médicos, todo el sistema privado de prestadores de servicios. Ellos necesitan la liquidez, que hoy día tienen Y dificultades, esa liquidez tú dices que se la tiene que dar el Estado. porque tiene que pagar los No, yo servicios. no estoy de acuerdo con eso. O sea, Tampoco. el Estado... Yo tampoco estoy de acuerdo. No es la liquidez. No es la tiene liquidez. que La hacer liquidez que la no es empresa que les vaya a funcione. inyectar dinero. No. Simplemente que pague oportunamente por los servicios que está prestando el sistema. Claro, lo que pasa es que para eso Porque tienen una que hacer locura, andar un la fallo. empresa. Exacto. Y la empresa tiene que seguir recibiendo Porque es una los pagos locura. de los cotizantes. Sí, porque es una Sería- locura que un fallo No, de la sí, Corte sin Supremo sentido, no. lo tenga que pagar No, el yo creo que Estado. eso no Lo que es pasa, posibilidad. lo que pasa, Cecilia, es que en el sistema privado el 60% de la atención es de ISAPRE, pero el 40% es del Estado. Y el Estado se rechaza en los pagos. Sí. Y eso está sucediendo también con las ISAPRE. Sí, sí. Y ahí es donde Así está el es, problema. así Sí, es. no, sí tenemos un problema de liquidez Bueno, para el sistema. Un problema grande, una conversación muy entretenida tuvimos. Les queremos agradecer a Hernán Calderón, presidente de Gracias. CONADECUS, Victoria Beaumont, vocera de Salud Libre, y también a Cecilia Valdés, secretaria general de la ADC. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias. este No, día. gracias. Espero tenerlos en otro momento conversando de otras cosas. Muchas gracias. Gracias.